Hermanos, bienvenidos sean todos, una alegría encontrarnos en esta mañana, una mañana muy especial, entre sol, lluvia, ¿no es cierto? Pero gracias al Señor por poder estar hoy aquí en este su día. Yo estaba pensando que hay veces en nuestra vida en que pasamos por tiempos de cierto desierto espiritual, ¿no? El pastor Guillermo nos hablaba la vez pasada de Pedro, cómo Dios lo había utilizado, del denuedo de Pedro, ¿no es cierto? De cómo lleno del Espíritu pudo obrar cosas maravillosas en el poder de Dios. Pero cuando él estaba predicando, yo estaba pensando, tendríamos que hablar acerca de ese Pedro que negó a Jesús, pero que fue restaurado por Jesús. Y cómo entonces allí el Espíritu pudo obrar con entera libertad en la vida de Pedro. Y pensaba que en la vida cristiana muchas veces nos ocurren cosas, como por ejemplo la pérdida de la alegría. ¿Han experimentado alguna vez esto? Pérdida de la alegría. O dejar de oír la palabra de Dios. Yo en esta semana hablé con hermanos y hermanas que hace un tiempo que no se congregaban, estaban dejando de oír la palabra de Dios. O dejar de estar en comunidad. Y entonces la vida va como apagándose, la relación con el Señor va apagándose, no oramos diariamente o quizás varias veces al día, ¿no? Y entonces nos vamos como marchitando. Ahora, fíjense ustedes, algo así le pasó a Pedro, hasta que el Espíritu de Dios vino sobre él después que Jesús lo hubiera restaurado. Ahora, fíjense ustedes que hay un texto en Juan 21 que quisiera leerles ahora a ustedes. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, el gemelo, ¿no es cierto? Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le dijeron: vamos nosotros también contigo. Salieron y entraron en la barca, pero aquella noche no consiguieron nada. Al amanecer, Jesús se presentó en la playa, aunque los discípulos no se daban cuenta de que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, ¿no tienen nada de comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y la hallarán. La echaron, pues ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó el manto, pues se lo había quitado, y se tiró al mar. Los otros discípulos llegaron con la barca, arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 100 metros. Entonces bajaron a tierra, vieron brasas puestas con pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan los pescados que ahora han pescado. Entonces Simón Pedro subió y sacó a tierra la red llena de grandes pescados, 153 de ellos, porque aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan,
coman, ninguno de los discípulos osaba preguntarle quién era. Pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio. Y también hizo lo mismo con el pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, hasta aquí la lectura. Pedro había conocido a Jesús, pero luego Jesús lo llamó de una manera muy particular. Estando él pescando, después de una noche sin pescar nada absolutamente, Jesús se acercó a la playa del mar de Galilea y, viendo que los discípulos no habían sacado nada, les dio una indicación. Les dijo: boga mar adentro y echa tu red a la derecha. Y en aquel momento la sacaron llena de pescados. Y entonces Simón Pedro, que era un hombre muy sensitivo, se postró a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús le dijo: de ahora en más serás pescador de hombres. Y así Pedro, su hermano Andrés, con otra compañía de discípulos, ¿no es cierto?, comenzaron a seguir a Jesús. Comenzaron a presenciar las maravillas, las señales, los prodigios que Jesús hacía entre los suyos. Comenzaron a conocer al Maestro, comenzaron a nutrirse de las enseñanzas de Jesús. Una maravilla. Comienza el ministerio en forma maravillosa. Tanto es así que en alguna oportunidad Jesús sienta a los discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos entonces le dicen: bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, o alguno de los Elías, o alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, que ya para esto era el líder de aquella pequeña compañía de discípulos, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una primera confesión: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bien has dicho, Pedro, porque no te lo reveló ningún ser humano, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Miren ustedes. Y allí continúa Pedro caminando con Jesús. Allí continúa él en ese recorrido maravilloso con Jesús. Entre otras cosas, Jesús comienza a anunciarles camino a Jerusalén, que le toca un fin difícil. Pedro no entiende mucho esto, pero pronto participa Pedro de una experiencia maravillosa con Jesús, la experiencia del monte de la transfiguración, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas cosas? Pero llegan las horas oscuras, llegan las horas difíciles, horas en las cuales precisamente Jesús les dice: esta noche todos ustedes se escandalizarán de mí, porque como está escrito, heriré al pastor
y las ovejas serán dispersadas. Y entonces Pedro, que había recibido de Jesús ese nombre, esa confirmación, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, tú eres Pedro, tú eres piedra. Entonces Pedro, que ya había empezado a sentirse un poco una piedra, un líder, entonces Pedro, que ya confiaba mucho en sus fuerzas, le dice, aunque todos te negaren, yo no lo haré. De cierto te digo, que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Llegan los momentos del Getsemaní, llegan los momentos en que Jesús es llevado a ser juzgado, ¿no es cierto? Y mientras Jesús está siendo juzgado allí, en lo alto, hay un fuego. Hay un fuego donde los soldados y las criadas y demás se están calentando. Y Pedro se acerca a ese fuego y alguien le dice, tú eres Galileo, tú eres Nazareno, tú eres de ellos. Y Pedro le dice, no sé de lo que hablas. Y de nuevo, por segunda vez. Y Pedro niega por segunda vez. Y otra vez, por tercera vez, y Pedro niega por tercera vez. Quizás podríamos imaginar, Jesús comienza a bajar después del juicio, sus ojos se cruzan con los ojos de Pedro, o no. Pero lo que sí sabemos es que la Biblia nos dice que Pedro salió y lloró amargamente. Pedro salió y lloró amargamente porque se acordó las palabras de Jesús. Antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y así fue. Y así fue. Luego se precipitan los hechos y llega inmediatamente el momento en que Jesús es crucificado, los discípulos son dispersados, ¿no es cierto? Entre ellos Pedro también. Y fíjense ustedes que hay algo notable. Jesús muere en la soledad, en el abandono. Ya vamos a profundizar, llegada la Semana Santa, el abandono de Jesús. Pero, qué importante que es esto. ¿Cómo se sentiría este discípulo, no? Ustedes pónganse en el lugar de Pedro. Había participado de tantas cosas, pero ya sentía que esa piedra se había desmoronado, se había convertido en polvo. A veces pasa así con nuestra vida, porque somos de barro, porque somos de polvo, ¿sí? Y fíjense ustedes que hay algo muy importante. El Señor muere, pero el Señor vuelve a presentarse a los discípulos, se presenta a todos, pero ahora, en el pasaje que hemos leído, se presenta a Pedro. Y qué importante que es esto, ¿no? Porque en este pasaje vemos cómo Jesús restauró a Pedro y cómo Jesús puede restaurar a cualquier hermano, hermana, persona que sienta en esta mañana que quizá su comunión con el Señor se está apagando. Porque la palabra nos dice que el Señor no dejará al pábilo humeante ni quebrará la caña cascada. Y Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos hasta que lo negó. Y nosotros a veces también empezamos a seguir a Jesús de lejos hasta que viene la negación. Seguir a Jesús de lejos. Yo me acuerdo que un hermano que estaba aquí en la iglesia
que tenía el don de evangelizar, decía, porque él hablaba mucho, me acuerdo que había organizado el vóley en la Plaza Las Heras, ¿no es cierto? Sería en la Plaza Las Heras. Y le decía a los chicos, vos tenés que seguir a Jesús de cerca, de cerca. A veces seguimos a Jesús de lejos, ¿no? Ahora Pedro empezó a seguir a Jesús de lejos hasta que vino la negación. Tenemos que tener mucho cuidado cuando empezamos a seguir a Jesús de lejos. Yo hoy me congrego y mañana no, y hoy hace mucho frío. Mejor nos quedamos, vamos el domingo que viene. Yo no estoy en comunión plena con la iglesia, pero sí estoy leyendo un libro. Estamos dejando de orar con la continuidad que tendríamos que hacer. Estamos siguiendo a Jesús de lejos. Estamos siguiendo a Jesús de lejos. Y entonces, la negación de Pedro. Pero ahora el Señor, que es el Señor de las oportunidades, se acerca a Pedro. Y en primer lugar, le hace saber a Pedro que todo puede volver a comenzar. Primer punto de nuestro mensaje. El Señor te hace saber que todo puede volver a comenzar. ¿Y cómo se lo hizo saber a Pedro? Muy sencillo, leyendo la Escritura. Si ustedes leen la Escritura, se van a dar cuenta que el Señor apareció a Pedro, ¿a dónde? A ver, los que leyeron conmigo, ¿a dónde se le apareció a Pedro? En el mar de Galilea, ¿no es cierto? ¿Dónde se había aparecido aquella vez que lo llamó? En el mismo lugar. En el mar de Galilea. El Señor viene al lugar de la primera vez. El Señor viene al lugar de la primera vez. Ahora, ¿qué pasó aquella primera vez? ¿No hubo una señal? ¿Un prodigio? ¿No habían pasado toda una noche sin pescar y no habían podido pescar nada? ¿Y qué pasa acá? ¿No pasa exactamente lo mismo? ¿Acaso no han pasado toda la noche sin pescar nada? Claro que sí. Pasaron toda la noche sin pescar nada. Y Jesús les dice exactamente lo mismo. Arrojen la red y allí van a encontrar. Y efectivamente sacan, es un dato anecdótico, 153 pescados. O sea, la misma señal. La misma señal. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro que todo puede volver a empezar. Jesús se aparece aquella mañana, como aquella otra mañana de hacía 3 años atrás. Jesús se aparece en el mismo lugar, en el mar de Galilea. Jesús realiza la misma señal. Gloria a Dios, ¿no es cierto? Y entonces es el Señor. Y cuando Simón oyó que era el Señor, se ciñó el manto que se lo había quitado, se tiró al mar y su pecho reventaba de alegría, ¿no es cierto? Tratando de llegar a donde estaba el Señor. Y los otros discípulos arrastrando la red con los peces, hacían fuerza para traerlos a la playa. El Señor en esta mañana te dice, si estás pasando una situación en la que has perdido tu alegría espiritual, si estás dejando
de escuchar la voz del Señor. Si estás atravesando alguna lucha espiritual que no podés resolver y que hay derrota y que se repite, si se repiten problemas en tu vida que son problemas que parecería que te desbordan y que no te podés sacar de encima, Jesús te dice en esta mañana: todo puede volver a empezar. Todo puede volver a empezar. ¿Lo crees? Pero hay un segundo paso. Y si estamos haciendo, o si vamos a hacer el ayuno, es porque tenemos que tener el oído muy atento a todo lo que el Señor nos dice. Hay un segundo paso. Jesús le recuerda a Pedro el momento de su negación. Y Jesús te recuerda a vos y a mí en qué momento dejamos de seguirlo de cerca. Y Jesús nos quiere traer a nosotros el examen de nuestra vida. Examíname, oh Dios, le decía el salmista al Señor. Fíjense ustedes, y esto lo vemos claramente también en el pasaje que hemos leído. Observen ustedes. En primer lugar, vemos que Jesús ha encendido un fuego. ¿Se acuerdan dónde había un fuego? ¿Dónde había un fuego? A ver. En voz bien alta. Cuando Pedro le negó. Cuando Pedro le negó. Cuando Pedro le negó, había un fuego. Exactamente. Acá Jesús encendió un fuego. ¿Será casual? No, no es casual. Segunda cosa. Jesús llama a Pedro Simón. No Pedro, no piedra. Porque ni Pedro sentía que era una piedra. La piedra se había vuelto polvo. Simón. Simón. Tercera cosa. 3 veces le pregunta si lo ama, porque 3 veces Pedro lo ha negado. O sea, Jesús quiere traer a la conciencia de Pedro conciencia de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay restauración. Y el Señor en esta mañana nos dice: todo puede volver a empezar, pero es necesario humillarse bajo su poderosa mano. Es necesario, absolutamente necesario, que tu pecado esté delante de ti. Mi pecado está siempre delante de mí, decía el salmista. Si no tenemos conciencia de pecado, y si decimos que no hemos pecado, mentimos y le hacemos mentiroso al Señor. ¿No es cierto? Lo dice la palabra. Ahora cada uno tiene que examinarse, porque Jesús llega a la orilla del mar de Galilea de cada uno de nosotros y nos dice: todo puede volver a empezar. Yo estoy con ustedes. Yo estoy para comenzar algo nuevo, pero vamos a volver al momento de la negación. Hay algo que sanar en tu corazón, hay algo que sanar en tu vida, hay algo que modificar en tu conducta, hay algo que modificar en tus actitudes. Y en tercer lugar, el Señor le da a Pedro la oportunidad de confesar. 3 preguntas. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda vez, Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ahora Simón está a solas con Jesús. Tan a solas como tiene que estar cada uno de nosotros con el Señor. Tan a solas como tiene que estar cada uno de nosotros con el Señor. Pero por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Ustedes saben que Pablo, en una maravillosa disquisición, escribiendo a los Corintios, dice, hay tristeza que es para muerte y hay tristeza que es para salvación. Nosotros cantamos con alegría, pero muchas veces hay cánticos que tienen que ver con la contrición. Sí. Se entristeció de que le dijese la tercera vez, me amas. Y Pedro confesó. La confesión de Pedro es muy particular. Le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te he negado. Tú sabes que confié en mis propias fuerzas. Tú sabes que te seguí de lejos. Tú sabes que no quise correr riesgos por tu nombre. Tú sabes que no te puse en primer lugar y puse en primer lugar otras cosas. Tú sabes todas las cosas, pero tú sabes que te amo. Mi querido hermano, hermana, el Señor en esta mañana te invita a empezar de vuelta. El Señor en esta mañana te invita a ser consciente de tu pecado. Mi pecado está siempre delante de mí, decía el salmista en el Salmo 51, a ser consciente. Pero el Señor te invita a confesarlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Amén. Y hay una cuarta cosa. Después de la confesión, el Señor que le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, apacienta. Nadie está totalmente restaurado hasta tanto no cumple el propósito por el cual Dios lo ha llamado en esta vida, que es servirlo, que es desarrollar el ministerio que Dios le ha dado. Dios nos llamó a un ministerio. Y el Señor quiere que en esta mañana cada uno de nosotros sienta que puede volver a empezar. El Señor quiere que cada uno de nosotros en esta mañana sea consciente de su pecado, del momento en que empieza a seguir a Jesús de lejos, que terminen las frialdades espirituales, que terminen las falsas prioridades, que mueran los otros amores, que Dios los queme, para que amemos por sobre todas las cosas a Jesús, el Cristo, y lo sigamos a Él. Y confesemos nuestro pecado de rodillas delante de su nombre y permitamos que Él nos levante y nos diga, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, cumple el ministerio que yo te he dado, porque yo te llamé, yo te conocía desde antes de la fundación del mundo. Yo vi tu embrión formarse en el vientre de tu madre. Yo tengo un propósito para tu vida. Y vos no podés estar enlutado. Tu vida tiene que cambiar. Y después de todo esto, después de esta restauración, vemos a ese Pedro del cual nos hablaba el pastor Robert la semana pasada, la anterior.
ese Pedro lleno del poder de Dios, ese Pedro que proclama el Evangelio, ese Pedro que recobra la alegría, ese Pedro que, lejos de cualquier amenaza, sigue proclamando al Señor y no baja los brazos. Vamos a pedirle al Señor que Él restaure nuestra vida. Una pregunta. El otro día leí en un pasaje una palabra que le hacían a Jesús en latín. Q-O vas. ¿A dónde vas? ¿A dónde va Jesús? Muy bien, ¿a dónde va? Jesús fue a la cruz para cargar el pecado de todos nosotros y ahora está en la gloria del Padre. Y ahora está con nosotros. Y ahora está queriendo restaurar cada vida, ¿sí? De los que estamos aquí. Cada vida de los que estamos aquí. Vamos a orar al Señor. Señor, te queremos dar gracias porque tú nos has hablado, nos estás hablando al corazón. Nos estás diciendo que todo puede volver a empezar. También nos dices que hay algunas prioridades que tenemos que cambiar, algunas actitudes que debemos dejar, por sobre todas las cosas. No confiar en nuestra propia inteligencia, ni confiar en nuestras propias fuerzas, depender totalmente de ti. Cosa que hemos dejado de hacer muchas veces. Y hoy te pedimos que nos examines. Y hoy queremos confesarte, Señor, nuestro pecado. Y hoy queremos escuchar tu voz amorosa diciendo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Señor, te damos gracias porque no es casualidad el que hoy estemos escuchando esta palabra, porque tú nos has convocado hoy a todos para poder vibrar al son y al calor de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea moviéndose en cada vida, en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.